A su nombre. Vamos a entrar en una atmósfera de la palabra de Dios. Primero, tal y como dijo nuestra hermana Natalie, son más que bienvenidos todos los que hoy nos están honrando con esta visita. Todo el ministerio, la iglesia Casa del Alfarero, CDA, República Dominicana, le dice: siéntanse como que están dentro de su familia. Nosotros somos una familia para las familias. Amén. Así que estamos contentos. Seguimos aceptando la solicitud de ustedes. Luis me llamó y me dijo: queremos bendecir, queremos ir a un lugar donde podamos expresar a Dios con nuestro cántico, con nuestra adoración. Yo le dije: esta es una casa de avivamiento, esta es una casa que tiene todos los cortes. ¿Usted sabía? Nosotros tenemos el corte worship, tenemos el corte merengue, el corte pentecostal. Nosotros tenemos todos los cortes, porque siempre y cuando se esté adorando al Señor Jesucristo, con todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Amén. Así que hoy nos va a bendecir con la palabra de Dios alguien, un ministro que es parte de nosotros ya, y que sé y estoy convencido que Dios trajo a esta casa, porque creo fielmente que todos los ministerios, según la medida de gracia, son importantes en el Señor. Y dice que Dios al uno constituyó evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. Todo lo que tenemos gracia y dones en el Señor, somos para edificar la iglesia. Y hoy yo estoy loco por verlo predicar, porque me ha bendecido en el tiempo que tiene con nosotros, sus observaciones, sus comentarios, su forma de enseñar bien bíblica. Y yo le dije: gracias, Señor, porque no sabía, cuando Dios nos entregó esta asignación y sobre todo caminar en esta congregación CDA, no sabía que el Señor iba rápidamente a mover todas las piezas para poner cada gracia en esta casa y cada ministerio en su lugar, y nos está trayendo personas que edifican el reino. Así que reciban con un fuerte aplauso a nuestro hermano ministro, profesor, maestro Rafael Pérez. Aleluya. A Jesucristo sea toda la gloria. Dios les bendiga. Es un placer para mí, más que un honor, que me hayan dado la oportunidad. Primero agradecerle a Dios, después a nuestros pastores, de la oportunidad y el honor de poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Cristo, nuestro abogado. En la iglesia actual hay un gran miedo de perder la salvación. Vivimos constantemente en una zozobra por hacer cosas que pensamos que nos pueden garantizar la salvación o mantenerla. ¿Alguien me puede dar una definición de gracia? ¿Qué es? Un don inmerecido. Amén. Si es inmerecido, ¿qué le hace pensar a usted que lo puede merecer? Entonces, no hay nada que, excepto el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos haga salvos. Nosotros los cristianos no pecamos para mantener la salvación. No pecamos porque ya somos salvos. Eso nos lleva a nosotros a no tratar de ofender a nuestro Señor. Vamos a Juan, a primera de Juan 2, del 1 al adelante. Aleluya. Y vamos a analizar estos versos. Verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este verso debemos entenderlo en su contexto. No es una invitación a pecar. Dice que si alguno hubiere pecado, si por casualidad alguno cometió pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo.
no es que Cristo se pone a debatir con el Padre como un abogado, sino que el sacrificio de Jesús pagó nuestros pecados. El verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Propiciación, esta palabra significa quitar la ira de Dios por mis pecados. Dice que quitó la ira de Dios no solamente por nuestros pecados, sino por lo de todo el mundo. Esto debemos entenderlo dentro de su contexto. No es que todo el mundo sea salvo, sino que momentáneamente el mundo está salvo de la ira de Dios, dándoles la oportunidad de arrepentirse. Pero cuando llegue el día que la ira de Dios se manifiesta, todo aquel que no haya recibido a Cristo como su Señor, sufrirá la ira de Dios. El verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí la respuesta habla de los que tienen intimidad con Jesús. De eso se trata la palabra conocer. Lo conocemos, tenemos intimidad con Él si guardamos sus mandamientos. El verso 4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Todo aquel que dice yo le conozco, vuelvo e insisto, conocer es tener intimidad. Aleluya. Si usted dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, usted es mentiroso y no dice la verdad. Aleluya. El verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios solo se perfecciona en usted si usted guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si usted no está de acuerdo con Dios, usted no anda con Dios. Habemos mucho en las iglesias que nunca hemos estado de acuerdo con Dios. Por eso Dios no anda con nosotros. Una cosa es lo que usted aparenta en la iglesia y otra lo que usted es fuera de la iglesia. El verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una gran parte de la iglesia no anda como Él anduvo. Andan envueltos en chismes, contiendas, contenciones, luchas de poder, buscando posiciones, etc. En la iglesia, pero con apariencia de piedad. Las iglesias actuales se parecen más a los partidos políticos que a la casa de Dios. El verso 7 dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan no nos está dando un mandamiento nuevo. Todos los mandamientos están en su palabra desde el principio, desde la fundación de la nación de Israel. Sin embargo, dice el verso 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. Sin embargo, yo quiero añadir algo a los mandamientos antiguos, es lo que quiere decir Juan. Porque la era de las tinieblas, de la oscuridad, ya va pasando. Y la luz verdadera alumbra. Cristo. Cristo está alumbrando, principalmente a la iglesia. Antes nos guiábamos por la ley y estábamos en oscuridad, aborreciéndonos y maldiciéndonos unos con otros. El verso 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Fíjese, si usted dice que está en luz y en la iglesia o fuera de la iglesia, hace acepción de personas, aleluya, usted está todavía en tinieblas. Gloria al Cordero. Alaba lo que él vive. El verso Dios dice, el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjese, si usted ama a su hermano y permanece en luz, no hay tropiezo en usted. Esto es una exhortación al amor y la coinonía dentro de la iglesia. Aleluya. Ahora, hay que entender en cuenta una cosa. Si usted ama a su hermano, dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Esto hay que entenderlo de la manera correcta. El amor de Dios a través de Cristo ya cubrió tus pecados. Pero tu amor por el hermano va a cubrir los de él. Cuando usted ama a su hermano, no le toma en cuenta sus pecados. Usted lo ama por encima de lo que él te pueda hacer. De eso se trata el amor de Dios. En esa misma condición estábamos nosotros. Nosotros no merecíamos el amor ni el perdón de Dios, porque estábamos envueltos en delitos y pecados. Asimismo, usted verá al hermano envuelto en delitos y pecados en contra suyo, pero el amor cubrirá todas esas faltas. Santo Dios. El verso 11 dice, gracias, papá. pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Aleluya. Y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gloria a Dios. Santo. En cambio, si usted aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El ciego no sabe con qué tropieza. El verso dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Recuerden, sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, no por lo bueno que usted es. Fue por el nombre de Jesús. Eso debe cambiar sus actitudes incorrectas, aborreciendo a personas en la iglesia. La palabra aborrecer significa tener aversión a alguien o algo. En otras palabras, usted se hace adversario de alguien. ¿Y qué significa Satanás? Adversario. En otras palabras, cuando usted aborrece a alguien, le está haciendo el trabajo a Satanás gratis.
Cuando usted aborrece a alguien, le está haciendo el trabajo a Satanás gratis. Usted está siendo un emisario de Satanás. El verso 13 dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí le escribe a los miembros de la congregación, a los padres porque conocen a Dios, a los padres, a los jóvenes porque han vencido el maligno, no han sucumbido a sus manipulaciones, y a todos en general porque han conocido a Dios. El verso 14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Este verso es una confirmación del anterior, pero también una advertencia soslayada. Les dice: les escribo a vosotros padres, jóvenes y hijos, porque han conocido al que es desde el principio. Entonces, si le conocen, actúen como Él. Es muy común en la iglesia actual, muchos dicen conocer a Cristo, pero actúan como los fariseos. Tremenda contradicción. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. No amen al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al Padre, el Padre no está en él. Esto es una advertencia a no andar como el mundo. Habemos muchos cristianos que amamos al mundo y las cosas del mundo. Aún viniendo a la iglesia, mantenemos muchos hábitos del viejo hombre. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este verso tenemos que entenderlo en su contexto. Si revisamos de qué forma fueron tentados Adán, Eva y Jesús, tienen mucha similitud. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne es querer ser igual a Dios. ¿Con qué tentaron a Eva? Si come, serás igual que Dios. Cuando tentaron a Jesús, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No le dijo: dile a tu padre que convierta esas piedras en pan para que tú comas. Sino lo puso en la situación de que el orgullo lo llevara a querer ser igual a Dios. Por eso hay muchos cristianos en las iglesias decretando y declarando. Usted no tiene ese poder nada más lo tiene Dios. Usted no puede declarar nada que no esté en la palabra. Pero vivimos con el gusanito de la tentación de querer ser
igual a Dios. No veo en la Biblia a ninguno de los apóstoles ni a Jesús ni decretando ni declarando nada. Eso es un invento pentecostal. ¿Eh? En la iglesia no hay ningún ejemplo de ninguno de los héroes de la fe, de los apóstoles de Jesús, decretando, ni proclamando, ni declarando. Usted me busca un versículo y yo no creo esto. Si me encuentra el versículo donde alguien está declarando o decretando, eso solo le corresponde a Dios. Fíjense, hay un versículo en Proverbios que dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Usted no tiene ese poder. Eso se trata del efecto que puede producir en un ser humano sus palabras. Usted, cuando se refiere a alguien o le dice a alguien algo denigrante, usted le mata el ánimo, le mata su dignidad. Usted no tiene poder para, con su boca, crear vida o hacer morir a alguien. Eso solo le corresponde a Dios, solamente. La vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne es querer ser igual a Dios. ¿Cuántos cristianos en las iglesias decretando y declarando? No veo en la Biblia ningún ejemplo de eso. Los deseos de los ojos, todo lo que codiciamos viene a través de los ojos. Usted no puede codiciar un carro si usted no lo ve. Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por los ojos entra la codicia, la avaricia, la lujuria y otras cosas más. Continúa el verso diciendo, la vanagloria de la vida, la ansiedad y el deseo por el poder. Es muy común en nuestras iglesias ver cómo muchas personas buscan con ansiedad una posición de poder. Buscan dirigir ministerios para controlar personas, para hacerse notorios, para sobresalir, no para servir. Personas que una vez llegan a liderar un ministerio, cambian el amor por el autoritarismo y se convierten en tiranos en su posición o ministerios. Hay personas que dirigen un ministerio y no se puede ni beber agua sin el permiso de ellos. Verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto pasa, el mundo y sus deseos, y te llevan a una muerte eterna, porque Cristo deja de ser tu abogado. Pero si tú haces la voluntad de Dios, tendrás vida eterna. Esto no quiere decir que la salvación se pierde. Usted no pierde su salvación porque, como dijimos al principio, no depende de usted. Pero hay muchos que están con nosotros, pero no son de nosotros. Esos nunca han sido salvos. El verso 18 dice, hijito, ya es el último tiempo
y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Esto hay que entenderlo en su contexto. El anticristo del Apocalipsis es uno, pero todo aquel que se opone con su proceder, con su testimonio a Cristo, aunque hable de Cristo, es anticristo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que está en la iglesia es iglesia. Dios le bendiga grandemente.